Hola gente, ¿cómo les va? Seguimos con los ejercicios de árboles acá, la parte teórica, práctica a mano, antes de programar. Y bueno, tenemos el ejercicio 6 que dice, dado los listados en orden previo y posterior de un árbol, tenemos que dibujar el árbol correspondiente y no. Bueno, antes de hacer este ejercicio hay que aclarar un par de cosas acá. Bueno, lo primero que hay que saber es que nosotros no podemos graficar un árbol si solamente tenemos, por ejemplo, el listado de orden previo nomás. ¿Por qué no se puede hacer esto? Porque pueden existir muchos árboles que satisfagan el mismo orden previo que yo tengo listado, ¿no? Y yo estoy buscando uno, en este caso uno particular. Entonces por eso siempre necesito el listado de orden previo y de orden posterior. Siempre las dos cosas, no puedo tener uno nomás. Así que, y bueno, segundo, hay que saber cómo se van recorriendo y cómo se van detectando cuándo es hijo, cuándo es padre, antecesor, etcétera. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Esto se lo voy a ir explicando mientras lo voy haciendo. Bueno, tenemos el orden previo acá. Esto, vamos a copiar un archivo acá de esto, y bueno, vamos a usar esto para dibujar. Entonces, bueno, comenzamos. Lo que tenemos que hacer primero es ir recorriendo el listado de orden previo. Lo voy a poner un poco más abajo. Tenemos que ir recorriendo el listado de orden previo, de izquierda a derecha de a uno. Y cada vez que llegamos a un elemento tenemos que compararlo con lo que hay en orden posterior. Ahora se lo voy a mostrar. Pero lo primero. La raíz del árbol está determinado por... O sea, se puede ver la raíz del árbol, en este caso va a ser G. Porque la raíz del árbol aparece como primer elemento del orden previo y como último elemento en el orden posterior. Entonces en este caso va a ser G y bueno, le vamos a insertar. Ahí está. Bueno, y para hacer más cómodas las cosas, esto no se lo recomiendo hacer, pero yo lo hago un poco más por comodidad nomás, ¿no? Entonces, bueno, eliminamos acá lo que ingresamos y ahora, siguiendo el orden previo, la lista, tenemos el siguiente elemento que es la A. Bueno, acá una cosa, cada vez que vayan ir recorriendo elemento por elemento el orden previo, en este caso estamos la A, este elemento A tenemos que buscarlo en la lista del orden posterior. Una vez que lo encontramos ahí, está remarcado, tenemos que fijarnos todos los elementos que están antes de la A en este caso. Entonces todas las cosas estas que están antes van a ser todos los descendientes de ese nodo que yo busqué o que estoy actualmente en el orden previo. Entonces, si saben la teoría obviamente del orden previo, cómo se va haciendo la lista, tenemos fácilmente que la A va a ser uno de los hijos de la letra G. Entonces, ahí lo conectamos. Entonces, bueno, nos fijamos en el orden posterior donde está la A y nos fijamos todas las cosas que están antes de A, que son C y D. Entonces C y D van a ser los descendientes de A. Ahora vamos a ver qué es cada cosa, porque pueden ser que sean ambos hijos de A o uno descendiente de otro y así. Así que bueno, si vamos recorriendo después de la A, tenemos la C. Entonces ponemos la C como hijo más izquierdo de la A. O sea, acá por cada elemento que vamos recorriendo en orden previo, siempre es posible que uno sea hijo más izquierdo de alguien, o si no, tenemos que pasar a otro nodo. Entonces, en este caso, hijo más izquierdo. Ahora buscamos la C en el orden posterior, como la habíamos hecho con A. Y nos fijamos si hay algo antes de la C. Por lo visto la C es el primer elemento
la lista de orden posterior, entonces no hay nada antes. Esto significa que la C es una hoja, es decir, no tiene más hijos después. Efectivamente, eso nos está diciendo que después la D también va a ser otro hijo de A, va a ser el hermano derecho de la C. Entonces, esto lo podemos ver como ya ingresamos la C, si lo eliminamos acá y acá, después ponemos buscamos la D y nos fijamos en el orden posterior la D y no tiene nada antes. Si es que vamos eliminando, entonces efectivamente es un hijo de A, no es hijo de C porque C es una hoja, así que agregamos la D. Buenísimo, una vez que lo agregamos, chao, lo eliminamos. Bueno, y una vez que ya no quedan más cosas que agregar antes del nodo A que habíamos buscado, directamente eso significa que ya terminamos con todos los hijos de A o los descendientes. Entonces, bueno, ya terminamos esa parte y los vamos a conectar acá. Ahí está. Muy bien, ahora si seguimos la lista de orden previo, tenemos el siguiente elemento va a ser la B larga. Entonces buscamos la B larga en la lista de orden posterior y vemos que tiene bastantes cosas antes, que son la L, la M y la I. Entonces, bueno, siguiendo el orden previo, quiere decir que si ya terminamos con la A, entonces la B larga va a ser el hijo de la G. Esto lo vamos a eliminar y lo vamos a poner así bien redondeado ahí está. Bueno, vemos que la B es otro hijo de G. Entonces antes de la B tenemos un par de elementos y tenemos que determinar quién es hijo, antecesor y todo lo demás. Así que bueno, seguimos que el elemento que venga en el orden previo, el elemento que venga después de la B va a ser el hijo más izquierdo de B larga. Entonces tenemos la I. La I va a ser el hijo más izquierdo de la B larga. Vemos la I. Buenísimo. Ahora buscamos, eliminamos B, y ahora buscamos la I. Si hay elementos antes, en el orden posterior hay elementos antes de la I, y efectivamente está la L y la M. Entonces quiere decir que L y M van a ser los descendientes de la I. Entonces, bueno, si seguimos eliminamos la I, sabemos ya que la I va a tener su hijo o su descendiente, entonces nos fijamos eso. Siguiendo el orden previo tenemos después la L. La L va a ser el hijo más izquierdo de la I. L. Ahí está. Entonces después nos buscamos la L en el orden posterior y vemos que no tiene nada antes. Entonces quiere decir que la L ya es una hoja y no tiene más hijos. Significa que quedó ahí nomás. Por lo tanto, eso nos está determinando que M va a ser el hermano de la L y el hijo del nodo padre I. Entonces, bueno, como ya ingresamos L, lo podemos eliminar acá y nos queda el M, ¿no? Entonces, acá nos queda, acuérdense que teníamos la I y la I ahí. Entonces nos queda la M. Si buscamos dónde tenemos que ingresar la M, va a ser otro hijo de I y hermano derecho de L, porque antes de la M en el orden posterior no queda nada más. Entonces lo ingresamos como hijo. Vamos, M. Buenísimo. Ahí está.
Bueno, y ese nomás sería, bueno, acá eliminamos todo porque supuestamente ya metimos todos yo no se los recomiendo ir eliminando, déjenle la lista como están. Yo generalmente me creo una lista auxiliar y voy eliminando el elemento para ir guiándome, ¿no? Pero a veces te pueden confundir, tienes que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, este es el ejercicio de cómo, te da un orden previo y orden posterior, cómo basar el árbol. Acá está el árbol. Si ustedes se fijan, el último elemento del orden previo va a ser la M. Y eso significa que la M va a ser el último hijo, o sea, una hoja, el último hijo del de todo el árbol, todo para la derecha, el último hijo. Entonces, efectivamente, todo el subárbol derecho, el último hijo derecho va a ser la M. Entonces se cumple, que está todo bien, digamos, hecho el diagrama. Entonces, bueno, ese fue el ejercicio para cómo hacer un árbol dado las listas de orden previo y posterior. Espero que les haya gustado. Chau. Recopiones, ¿no? Yo no voy a copiar nada porque yo soy original, loco. Así que nos vemos en el próximo ejercicio.